¿Cómo está, Carlos? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Y le pregunto si ya se compró el kit de seguridad de El Nuevo Ecuador, un pito, unas velas, y no lo dijeron expresamente, pero quizás un rosario para afrontar estos apagones en la noche, ingeniero. ¿Cómo está, Frank? Saludos a los ecuatorianos. Mire, yo he comprado de todo un poco. He comprado velas, he comprado unos focos recargables que se pueden poner a funcionar en el momento que se va la luz. Entonces estoy tomando medidas porque en la noche, en la oscuridad de la noche no se ve absolutamente nada, ¿no? Entonces algo hay que tener en la casa. Las velas son un poco peligrosas por el que pueden provocar incendios, así que hay ahora están vendiendo unos focos por ahí recargables que ya me he comprado también eso para pasar el momento. Pero Y no bueno, se olvide del pito que recomendó el miembro de la Policía Nacional que salió a dar esas recomendaciones para los apagones nocturnos y que no íbamos a tener el tema de las alarmas comunitarias, como si eso fuera suficiente para este nuevo Ecuador. Y bueno, para arrancar en materia, ¿cómo analizar estas últimas decisiones? Y antes de las decisiones en sí mismo, ingeniero, ¿cuál es su apreciación de lo que dijo el ministro de Energía? Que solo Dios sabe cuándo se irán a acabar los apagones. Cuando le hicieron esa pregunta de cuándo se iban a acabar los apagones, él dijo, solo Dios sabe. Ingeniero. bueno, esa respuesta es la típica de las personas que no han hecho su trabajo correctamente, ¿no? Simplemente no saben qué hacer ya en estos momentos. Como no tienen argumentos, entonces recurren a estas manifestaciones de tipo religioso, ¿no? Pero en todo caso, lo importante y que es preciso aclarar es que en este gobierno, en este año, se publicó un nuevo plan maestro de electrificación. Y ese nuevo plan publicado en este año no se va a cumplir. O sea, va a haber un incumplimiento del plan que ha publicado este gobierno. Entonces, porque, por ejemplo, el plan prevé 400 megavatios nuevos de generación. Ahora dicen que dentro de esos 400 están los 100 de la barcaza, pero hasta ahora solo han comprado 240 megavatios de lo que se conoce. Con la barcaza completan 340 megavatios. No llegan a los 400 que supuestamente debían instalar. Y además tenían que instalar en este año también los 205.4 megavatios de la central Ayuriquín del proyecto Toachi Pilatón. Y eso, como van las cosas, tampoco va a estar. Entonces, Entonces lo único hablaríamos de un nuevo, incumplimiento del propio plan de incumplimiento electricidad total del gobierno. del propio plan publicado en este año. Entonces, ¿qué podemos pedirle a un gobierno en esas condiciones? Ahora, también ¿Y es qué necesario decir? aclarar. ¿Y qué decir de que justo en ese mismo día el ministro dijo que siempre ha habido crisis en el sector energético desde que tomamos el gobierno y que ellos se reunían siempre, que se reunían siempre para abordar el tema? Entonces no se reunieron, no hicieron su trabajo. Simplemente lo que sucede es lo siguiente, ¿no? La falta de planificación es evidente. Lo que aparecen ahí son compras que ni siquiera como le digo, lo que estaba proyectado, que no lo están cumpliendo, eso que estaba proyectado, 605 megavatios, no alcanzan para solucionar el problema que tenemos. El Entonces, problema es de más de 1000 megas. por supuesto, entonces el propio plan de ellos está mal hecho, no alcanza para solucionar los problemas y de paso no lo están cumpliendo. Entonces, ahora pues tratan de desviar un poco el asunto, tratando de decir es que este estiaje ha sido, pero el peor de los últimos 61 años. Cuando uno tiene una planificación adecuada y hace las cosas bien, estas cosas no pasan, ¿no? Y Y el tema de la realmente ese es el barcaza, problema. y el tema de la barcaza, ¿cómo analizarlo?
se ofreció para que nos dé 100 megavatios por hora, pero ha dado 12 hasta 15 megavatios en los últimos días y las autoridades no han dicho nada. ¿Qué decir al respecto? La verdad es que lo único que puede pasar para que no estén suministrando la energía que han prometido es que tienen problemas con los grupos, ¿no? Hay que ver qué clase de máquinas son esas. Son máquinas reconstruidas, son máquinas usadas de cuántos años. Es decir, puede haber muchas cosas y eso es lo único, el único que puede dar las explicaciones sobre ese tema, realmente justificar por qué no funciona eso, es el mismo gobierno, ¿no? Yo creo que causas pueden ser varias, ¿no? Como lo estoy mencionando, porque los equipos están ahí, pero si no funcionan, pues evidentemente tienen que haberse producido daños en alguno de esos equipos y no, tienen que estar haciendo los cambios, ¿no? Porque mire, este tipo de máquinas requieren de un mantenimiento permanente, es decir, como son motores pequeños relativamente, usted tiene que cambiarle aceite y hacerle mantenimiento muy seguido, ¿no? Porque si usted los pone a trabajar 24 horas al día, en muy poco tiempo cumplen el tiempo de uso del aceite y por lo menos tienen que eso hacerlo y rápidamente. Entonces, eso es un mantenimiento permanente en este tipo de centrales, ¿no? Porque usted le hace a una, le hace a la otra, le hace a la otra, y cuando ya termina, ya tiene que empezar nuevamente a hacerle mantenimiento al que le hizo primero. Entonces es un círculo permanente de mantenimiento, porque son grupitos pequeños todos, ¿no? Entonces, los mantenimientos son bastante seguidos y tienen que tener el suficiente personal para poder cumplir con esos mantenimientos. Y los repuestos suficientes también. Aparte de que el suministro de combustible que está a cargo del gobierno tiene que estar ahí al día, porque si no, también ese es un motivo para que esta central no opere correctamente. Torno a otra de las declaraciones que también dio el ministro Concalves, últimamente ha estado muy activo y dijo que se pusieron todos los recursos en una misma canasta. Eso lo dijo en medio de una cadena nacional. ¿Qué decir al respecto, ingeniero? ¿Es verdad que se pusieron todos los recursos de la energía eléctrica en una misma canasta y no se trabajó en otras fuentes de energía alternativa, ingeniero? Sí, mire, eso es una apreciación que se cae solita porque se instalaron nuevas generaciones hidroeléctricas y se instalaron también generación termoeléctrica, hidroeléctrica y termoeléctrica. Entonces, lo que sucede es que toda esa termoeléctrica que se instaló está parada por falta de mantenimiento, ¿no? Y eso es lo que el señor no dice. A duras penas llegan en los momentos más críticos a poner en operación 800 megavatios, cuando deberían tener en operación casi 2000 megavatios. Entonces, ¿por qué no están operando el resto de esas centrales? No es verdad lo que el ministro dice. Es una excusa que no es aceptable, porque el país tiene un potencial hidroeléctrico muy alto y lo lógico es que desarrolle ese potencial hidroeléctrico que es de energía barata y amigable con el ambiente. Entonces, si en un momento determinado hay los estiajes que siempre han estado contemplados y por eso se invirtió en centrales en Esmeralda, en Santa Elena, en Jaramijó, ¿no? En Quevedo, en el oriente ecuatoriano, se invirtió en centrales de generación termoeléctrica justamente para estos casos. Y cuando las necesitan ahora, no están disponibles. Entonces, esa es la verdadera razón. Aparte de que en el plan maestro de electrificación, que tampoco han cumplido, estaba contemplada nuevas plantas, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, y ninguna de las dos se ha construido en absoluto. Entonces, esas son las dos verdaderas causas por las que estamos en la situación, y no porque tengamos un estiaje el más severo de los últimos 61 años.
Esa es una excusa que no tiene sentido porque cuando las cosas se hacen bien, se prevén todos estos, cuando se hace planificación, se prevén todos estos casos. Y la prueba es que en 8 años, recién ahora vinieron los apagones, cuando ya la demanda creció y ya toda la generación nueva que se había construido, llega un momento en que ya a duras penas alcanza para cubrir el incremento de la demanda, ¿no? Y le falta todavía, y hay que tomar en cuenta lo que he mencionado de las plantas que están paradas por falta de mantenimiento. Ingeniero, una de las excusas, por así decirlo, es que el Ecuador no tiene dinero, que no puede invertir en estos proyectos termoeléctricos, hidroeléctricos y demás. ¿Qué decir al respecto? ¿El Ecuador no tiene plata para hacer esto? Bueno, mire, se contradice el ministro porque mire usted que en este plan que he mencionado de este gobierno estaba estos 400 megavatios que entiendo que hace apenas un mes, mire usted la irresponsabilidad de este gobierno, hace un mes dieron el anticipo recién para esos grupos electrógenos que están por venir al Ecuador para cumplir con esos 240 megavatios que han comprado, 241 megavatios. Entonces, ¿por qué no lo hicieron desde inicios de año? ¿Por qué no lo hicieron? El SENACE, desde el mes de abril, como lo hace todos los años, después del periodo de estiaje, el SENACE hace un informe actualizado todos los años, en el cual le dice lo que tiene disponible y lo que necesita para ese año y para el próximo estiaje. Les dijo que necesitaban 1080 megavatios. ¿Y qué han contratado? 240 más 100, 340 megavatios, supuestamente hasta ahora gestionados, pero 100 nomás aquí disponibles. Y de esos 100, 12 en operación. Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? Todo lo han hecho muy lento, todas las respuestas han sido lentas y todas las acciones que han tomado han sido atrasadas. Esa es la verdad. Entonces sería mentira lo que dijo de igual manera el ministro en cadena nacional, 5 veces más en generación de energía eléctrica que en los últimos 7 años. ¿O solo es la gestión o solo es la planificación? ¿O qué hay de verdad en lo que dijo Calves en esa cadena El nacional? ministro cree que los ecuatorianos somos tontos. Eso es lo que pasa. Él se compara, este gobierno se compara con el gobierno anterior de Guillermo Lasso y con el anterior de Lenín Moreno. O sea, esos son los de los últimos 7 años, ¿no? Entonces, se está comparando con dos gobiernos que no hicieron absolutamente nada. Entonces, si ellos están comprando 240 megavatios de potencia nuevos en este momento, claro que es mucho más que lo que hicieron los dos gobiernos anteriores, porque los anteriores hicieron cero. Entonces, con quien tiene que compararse es con el gobierno del 2017, del 2007 al 2017, con el gobierno de Rafael Correa. Con ese debe compararse y va a ver usted la gran diferencia. En torno, en torno a las declaraciones que dio Daniel Noboa, de unas declaraciones polémicas, dicho sea de paso, de trasladar Selec, que está ubicada en Cuenca, a Quito. ¿Resuelve en algo la crisis de energía eléctrica esta decisión o cuál es la intención tras esto? Mire, en estos momentos eso no resuelve nada, no se soluciona nada, ¿no? Más allá de que es una decisión del gobierno, ¿no? Pero, o sea, lo importante y que sí vale la pena mencionarlo es la actitud del gobierno de, de perseguir a todas las personas o a todas las ciudades donde sus representantes dicen algo en contra del gobierno. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por ahí Estaríamos hablando salieron, de una vendetta política. exacto, eso es lo que hay. Hay retaliaciones políticas inmediatas, como las actuaciones de una persona inmadura. Eso es lo que pasa realmente. Entonces, es impresentable esas actitudes del gobierno en estos momentos en que todo el país necesita el apoyo de todos, ¿no? Y crearse polémicas por todos los sectores del país no me parece lo más adecuado para un presidente de la República.
Ahora bien, en torno a este estiaje que no es nuevo en el Ecuador, siempre ha habido estiajes y algunos han asegurado que este no es el peor estiaje. Veía algunos expertos en la materia que decían no es el peor estiaje en 40, en 60 años, como dice el gobierno. Pero en medio de esto y la crisis de energía eléctrica que no ha resuelto o resolvido, como dicen los de ADN, como dijo Valentina Centeno en alguna oportunidad, está el hecho de Coca-Cola Sinclair, que ha generado hasta el 57% de generación de energía eléctrica de lo que consumimos a nivel nacional. En este sentido, ingeniero, ¿cuál es el papel y el rol que está teniendo Coca-Cola Sinclair para el Ecuador? Mire, recordemos todo lo que han dicho tres gobiernos seguidos, Lenín Moreno, Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa, cuando hablaban de la central Coca-Cola Sinclair, ¿no? El ministro Santos llegó a decir que hay que entregársela a quien la quiera, ¿no? Que se la lleven, ¿no? Que ellos lo operen y nos cobren mucho más caro. O sea, atrás de todas esas explicaciones había una intención de favorecer a un sector privado para que nos venga a cobrar esa energía 4 veces más cara de lo que nosotros le estamos poniendo en la tarifa en este momento. Entonces, eh, en la práctica, esa central es el único sostén que tiene el Sistema Nacional Interconectado en este momento para que estos apagones no sean de mucha mayor duración, ¿no? Entonces, eh, solamente esa central justifica cualquier cosa en este momento. Ya no creo que haya un ecuatoriano que se atreva a hablar mal de la central Coca-Cola Sinclair en estos momentos. Yo creo que están callados con respecto a ese tema, ¿no? Pero, pero hay una cosa que sí vale la pena mencionar, ¿no? Eh, Realmente, repito que esto no es problema de estiaje, esto es problema de planificación y de ejecución de un plan maestro de electrificación y de un plan programado anual de mantenimiento de todas las unidades de generación. Eso es lo que en realidad ocurre. ¿Qué habría pasado con el país si Coca-Cola Sinclair no hubiese sido construida, si no nos hubiese estado generando de 1.000 hasta 1.500 megavatios por hora? ¿Qué es lo que habríamos tenido actualmente, ingeniero? ¿Cuántas horas Probablemente de una apagones? tarifa, probablemente una tarifa de 20 centavos es lo que tendríamos en este momento. Una tarifa de 20 centavos de dólar por kilovatio hora y tenemos 10, ¿no? Aproximadamente, en números redondos. Entonces, duplicada la tarifa. ¿Por qué razón? Porque cuando usted le entrega en concesión al sector privado, eh, el sector privado pues siempre se margina una utilidad. Las empresas públicas del país no marginan utilidad, ¿ya? Las empresas públicas trabajan al costo de producción más unos valores que sirven para comprar repuestos y mantenimientos y deberían adicional tener el costo de capital de los financiamientos de esas construcciones. Ese costo de capital estaba hasta ahora, el gobierno lo asumía para no subir más la tarifa, para no subirla. Entonces, ¿cómo lo calcula la empresa privada? Calcula cuánto le cuesta a Select operar una planta determinada. Por ejemplo, si cuesta 6 centavos, ellos la van a cobrar a 12. Si cuesta 10 centavos, la van a cobrar a 20. Esa es la forma como trabaja el sector privado en el tema tarifa. Y eso es lo que va a pasar en el país. ¿Cuánto nos habría costado, digamos, que no se hubiese construido Coca-Cola Sinclair y que actualmente nos está dando más del 50% de la energía que consumimos a nivel país? ¿Qué habría pasado? ¿Nos hubiese costado quizás miles de millones de dólares en importación de energía eléctrica o las termoeléctricas? ¿O cómo hubiese estado el país actualmente? Quizás unas 20 horas de apagones. Mire, lo que hubiera pasado es que se hubieran acelerado un poco las cosas para tratar de comprar más energía en,
tanto en Colombia como en Perú, haciendo conexiones, la conexión a 500 kb que no existe en estos momentos. O sea, cuando hablan de que le van a comprar energía a Perú, ¿cómo le van a comprar si no tenemos la conexión a 500 kb? No está en la frontera. Lo mismo ocurre con Colombia. No está esa conexión. A Colombia le compramos con la línea de 230, pero esa línea no está tampoco acá en Perú. Así que yo creo que nos engañan a los ecuatorianos con información que no es verdadera, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa, lo que hubiera pasado? Que el gobierno se hubiera visto obligado a comprar equipos como los que están comprando ahorita, que no son los más adecuados para la solución del problema eléctrico del país, ¿no? Y que se compra lo que está en el mercado en ese momento disponible, porque se lo necesita inmediato. Entonces, lo que está en el mercado disponible no es para un sistema nacional interconectado para que sea considerado como energía firme, como energía de base que opere las 24 horas del día. Son equipos tipo paquetes que se utilizan más lo utilizan las compañías petroleras para sus necesidades en la extracción de petróleo o en ese tipo de cosas, ¿no? Son unidades tipo paquetes de grupos pequeños que los acoplan muy rápidamente y entonces con eso trabajan las compañías petroleras. Pero eso no es la inversión correcta de un sistema nacional interconectado. Eso es lo que hubieran hecho y lo que están haciendo. Pero la otra medida es que también al mismo tiempo tendrían que haber hecho concursos para paquetes más grandes, por ejemplo, de 400 megavatios, pero con unidades de tipo de ciclo combinado, ¿no? Esa es la solución real, ¿no? Con combustible que sale más barato y amigable, el más amigable con el medio ambiente. Pero mire que para el próximo año ya se está hablando de una segunda etapa de 800 megavatios aproximadamente de generación que van a comprar para el 2025. Esas 800 megavatios debían ser con este tipo de generación que le menciono, no con ese mismo tipo de grupos que el mismo Arconel, la misma Agencia de Regulación y Control, los tiene catalogados en su normativa como que son unidades que tienen una vida útil de 6 años. 6 años. Sí, después de 6 años eso ya está con la vida útil caducada. Y si no se le ha dado el mantenimiento adecuado, pues esas unidades estarán destruidas después de 6 años. Entonces, con ese tipo de generación no vamos a ninguna parte. Tenemos que tomar decisiones de mediano y de largo plazo. Entonces, las de mediano plazo son las centrales termoeléctricas de ciclo combinado, que en el plan maestro del 2018, ya hay un bloque de 400 megavatios que tenía que haber entrado en el año 2023. En el año 2023 tenía que haber entrado el primer bloque de ciclo combinado. ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque en el del 2018, como no se había ejecutado el plan del 2016 y no se había iniciado ninguna construcción de una hidroeléctrica, por ejemplo, Cardenillo tenía que haber estado el año pasado terminado. Este año y el próximo tenía que terminarse Santiago. Y ni siquiera están contratados, ni siquiera lanzado el concurso. Entonces, ¿por qué se vieron obligados a poner ese ciclo combinado que estaba programado para más adelante, para el 2028? Entonces, ahora en el 2023 incumplieron ya ese plan del 2018. Del 2016 lo han incumplido, el del 2018 lo han incumplido, el del 2023 que han publicado ahora está incumplido ya. Ha sido una serie de incumplimientos. ¿Qué podemos Ingeniero, esperar? y al respecto, aclárenos a la ciudadanía y a mí si es que ya no estaba con la posibilidad de que pueda ser la empresa privada la que construya las hidroeléctricas Santiago y Cardenillo. En el 2023, Guillermo Lasso ya aprobó esa resolución o no había aprobado aquello, porque ahorita están en la Asamblea analizando el ampliar la ley para que Mire, puedan ser construidas por manos privadas, dicen ellos. Mire, Frank, en el plan del 2016 estaba contemplada estas centrales hidroeléctricas.
En el plan del 2018, o sea, estaban para el 23, 24 y 25, Claro, las dos centrales Cardenillo y Santiago. Santiago. Pero en el 2018 ya las movieron. En el 2018, como no habían hecho nada, esas centrales las pasaron al 2026. O sea, las movieron 3 y 4 años, 26 Cardenillo y 27 Santiago, ¿no? Entonces, todo lo desplazaron 3 y 4 años. Es una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Y ahora, en este plan que salió el último, ya no es 26 y 27, ¿no? Ya no es, sí, 26, 27. Ahora es, a ver, después vino un ajuste que le hizo Guillermo Lazo y las pasó al 29 y 30, estas dos centrales hidroeléctricas, ¿no? Y ahora en este gobierno las han pasado al 31 y 32. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el sector privado no está interesado en construir centrales hidroeléctricas grandes, ¿ya? El sector privado no tiene la capacidad, al menos el sector privado ecuatoriano, no tiene la capacidad para construir centrales de esa envergadura. Si no las construye el gobierno, no se construirán nunca, así como pasó con Coca-Cola Sinclair. Tenía que construirle el gobierno porque si no, no se construía nunca, ¿no? El gobierno, el sector privado le interesa centrales más del orden termoeléctrico o del orden de las fotovoltaicas porque son fáciles de montar, pero tienen rendimiento de las fotovoltaicas, un rendimiento bajísimo que no las hace convenientes en estos momentos de crisis, ¿no? Y en cambio las termoeléctricas, en eso sí podría invertir el sector privado. Ese ciclo combinado con gas natural lo podría construir el sector privado. ¿Por qué no hace las gestiones el gobierno para eso? Ya debía estar construida de acuerdo con el plan del 2018, debía haber entrado en operación el año pasado 400 megavatios de ciclo combinado. El 2028 está programado otra, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que tenemos, deberíamos estar construyendo una para que esté. Si se hubiera iniciado eso desde el principio de este año, podría el próximo año ya estar una parte y en el 2026 la otra parte. Y si al mismo tiempo se hacía otro concurso en ese que está en el 2028, iniciarlo también desde ahora, para lanzarlo al mismo tiempo, ya también podríamos tener el 2026 otros 400 megavatios disponibles de empresas de centrales termoeléctricas de ciclo combinado, ¿no? Y no en los años como se las viene desplazando en el tiempo también a las termoeléctricas. ¿Por qué se las viene desplazando en el tiempo? Porque le quieren dar prioridad a las fotovoltaicas, porque esas sí están interesados algunas personas del sector privado en construir, ¿no? Pero a tarifas súper especiales, altísimas, ¿no? Porque saben perfectamente que esas centrales no rinden, no tienen el rendimiento adecuado, que anda en el orden del 20% de la capacidad nominal que se instala. Pues si usted instala 400, ¿no? Entonces, ¿qué tiene con 400? Sacarle el 20% a esa cuestión. Entonces serán 80 megavatios. Lo que rendirá eso en energía al año comparada con una termoeléctrica. Entonces, son centrales que no le conviene al país en estos momentos de crisis. Entonces, si no se toma la decisión política de iniciar los proyectos Santiago, principalmente Santiago, iniciarlo ya y a continuación Cardenillo, y al mismo tiempo las centrales de ciclo combinado, por lo menos 3 centrales de 400 megavatios, esa es la única solución que tiene el país para salir adelante de esta crisis que tenemos. No hay otra solución. Las otras de centrales fotovoltaicas que quieran poner es que el sector privado decida si quiere invertir en eso o no. Pero el Estado, el gobierno ecuatoriano no debe invertir en ese tipo de centrales. Brevemente, ingeniero, una de las razones para que el sector privado no construya las hidroeléctricas Santiago y Cardenillo, bueno, las etapas que son en Santiago y en Cardenillo, podría ser el tema de que
la tarifa eléctrica todavía sigue siendo una de las más bajas de Latinoamérica. Y quizás si ya no fueran los 10 centavos que se cobra actualmente, fueran 20 o fueran 40 centavos, ahí sí le verían la rentabilidad los privados. Yo más bien pensaría que ellos lo que quieren es lo que siempre quiere el sector privado, esa es su forma de ver los negocios eso hay que respetarlo, cada uno tiene su forma de ver y no es que está mal, sino que lo que ellos exigen o piden siempre en un proyecto eléctrico es que se pueda recuperar la inversión en poco tiempo, ¿ya? En poco tiempo recuperar la inversión. Entonces, eso lo ven, eso lo pueden hacer con proyectos termoeléctricos sin ningún problema. Por eso yo pienso que el sector privado debería manifestar interés en proyectos de 400 megavatios tipo ciclo combinado. No veo por qué no lo haría, pero si no lo sacan ni a concurso, ¿cómo va? No se hace la promoción, ¿cómo van a participar? ¿Cómo van a manifestar su interés? ¿No? O también la otra razón que hay en estos momentos es como que, como todo se quiere privatizar, entonces el sector privado está esperando que digan, a ver, ¿cuándo me entregan sopladora? ¿Cuándo me entregan Coca-Cola Sinclair? Si yo sin Claro, gastar ningún centavo, sin gastar nada, las voy a recibir y las voy a operar y voy a hacerme millonario, entonces, ¿para qué voy a estar invirtiendo en 400 megavatios ciclo combinado? Que los voy a recuperar en 7 años, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, esa es la realidad del asunto en este momento en el sector privado ecuatoriano. Ingeniero, también el tema de lo que dijo Daniel Noboa. Se aprobó una ley no más apagones, también conocida como no más apagones, y no ha dado resultados. De hecho, tenemos 12, 24, hasta 34 horas como pasó en el Cantón Naranjal. ¿Qué decir al respecto de la ley y de lo que dijo en su tuit el presidente Noboa? De que la asamblea mismo había aprobado para que el sector privado, el sector industrial, tan solo genere 10 megavatios hora, dijo, como quizás echándole la culpa a la misma ley que el presidente envió a la Asamblea Nacional. Ingeniero. Mire, de lo que yo he leído en esa ley, el sector privado tiene potestad para instalar lo que quiera. Cualquier cantidad, cualquier central de la capacidad que quiera. No es que solamente eso, incluso a los autogeneradores, ahora ya no tienen ningún límite. Incluso la energía que se compra y se vende a Colombia, también en eso pueden participar el sector privado. Entonces, si hay algún artículo por ahí que diga lo que está diciendo el ministro, eso está en contradicción con otros artículos de la misma ley que le dan amplias facultades al sector privado y el gobierno lo único que lo que tiene que haber es que el sector privado tiene que manifestar su interés y tiene que ellos decir, ve a ver, yo tengo este proyecto, ni siquiera es necesario que sea uno de los proyectos que están en el plan maestro de electrificación, puede ser cualquier proyecto, ¿no? Yo tengo este proyecto de 400 megavatios, ¿no? Lo puedo financiar y lo puedo construir y el sector regulador del país no puede oponerse a esa decisión y tiene que aceptarlo. Así están las condiciones en esa ley. Así que yo no creo que lo que dice el ministro es cierto. Y con referencia a lo que dijo Noboa, le voy a leer textualmente. La Asamblea no vio mejor opción que ponerle un techo de 10 megavatios a la generación de energía en el sector privado, con referencia a la ley No Más Apagones. Mire, el gobierno fue el que mandó esa ley. ¿Ya? El gobierno envió ese proyecto de ley y la Asamblea se lo aprobó como él lo mandó, como él lo envió. Si él mismo pone sus artículos y no se da cuenta de lo que están poniendo, o por lo menos si yo me doy cuenta de que ahí hay un problema, entonces le pongo un veto parcial, Claro. ¿no? Le pongo un veto parcial a la ley y la ley estuviera aprobada de acuerdo con lo que ellos esperaban. Pero lo que a mí me consta es que la Asamblea le aprobó la ley, todo lo que quiso poner el Ejecutivo en esa ley.
Y a tal punto que el mismo presidente felicitó a la Asamblea porque le aprobaron la ley y Claro, aplaudieron. la festejaron como que había sido un logro enorme, que realmente es un logro porque eso es algo que Guillermo Lazo estuvo intentando hacer durante 2 años y no consiguió, y lo mismo Moreno estuvo haciendo durante 4 años y no lo consiguió, y él vino y a la primera la Asamblea se lo aprobó. Claro. Así que yo creo que no saben qué excusas dar en estos momentos y no es aceptable ese tipo de opiniones por parte de un presidente de la República. Antes de finalizar el programa y antes también de que nos corten la luz, ya vemos intermitencias en la conexión, amigas y amigos, esto ya es muy usual, nos vamos a tener que acostumbrar y adaptarnos al nuevo Ecuador de los apagones, intermitencias en la señal. Ustedes también cuando vean un video en sus teléfonos inteligentes, tablets o Smart TVs, les va a pasar lo mismo y es por los apagones, las intermitencias y demás. Antes de eso, ingeniero, ¿cuál sería la otra verdad de lo que han asegurado Daniel Noboa, que han asegurado el ministro Concalves en torno al tema de la crisis de energía eléctrica y en especial con esto de que ahora le echa la culpa a la Asamblea Nacional de decir que no vio mejor opción que ponerle un techo de 10 megavatios a la generación de energía en el sector privado? Ingeniero. Mire usted que en estos momentos el gobierno, como ya mencioné, está intentando comprar 800 megavatios adicionales termoeléctricos o de cualquier tipo, que no están en el plan que tiene el gobierno, porque el gobierno tenía 400 energía firme este año y 300 el próximo año, 700, y está comprando 400 más 800, está comprando 1.200, o sea, está comprando mucho más de lo que dice el plan, pero todo a destiempo, todo a última hora, sin programación, sin planificación, y esas son las consecuencias que tenemos ahora. En estos momentos yo creo que ya mismo nos cortan la luz, así que ecuatorianos, aprovecho para saludarlos y para no dejarse engañar con explicaciones que no tienen ningún sentido. Realmente aquí lo que hay es falta de una planificación adecuada en el gobierno nacional con respecto al sector eléctrico ecuatoriano. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica, portavoz del Foro Politécnico, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con sus análisis en en futuros programas que tendremos en retrospectiva, siempre tratando de adecuarnos y adaptarnos a estos nuevos horarios en los que vamos a tener que hacer inclusive algunas pregrabaciones para poder contar con sus análisis. Muchas gracias, Frank. Un saludo a los ecuatorianos.